Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al segundo foro fruto del acuerdo entre ABC y Fan Society que de nuevo celebramos de forma digital. En nuestro primer encuentro hablamos de Europa y de mercados europeos y para este segundo hemos puesto el foco en una modalidad de inversión que supone mirar el mundo con mucha perspectiva, tanto geográfica como temporal. Vamos a hablar de megatendencias, porque son la expresión de una nueva forma de afrontar las inversiones. Más allá de mirar oportunidades en países o sectores, analizar grandes tendencias y temáticas son una gran clave para construir carteras a largo plazo y hacerlo con garantías. En este debate contaremos en qué se basa la inversión en megatendencias, en qué consiste, cómo puede ayudar a construir carteras fuertes y con menor volatilidad, cuáles son los principales temas de inversión que plantean los profesionales y cómo se pueden aterrizar esos temas para buscar oportunidades en los mercados y, por supuesto, veremos algunos ejemplos de esas oportunidades. Lo primero es dar las gracias a nuestros patrocinadores, Amundi Iberia, AXA Investment Managers, Schroders y ODDO BHF Asset Management, grandes expertos en inversión temática que están aquí para contarnos todos sus secretos. Contamos en este debate con Raúl Fernández, director de negocio de distribución de Amundi Iberia, porque Amundi cuenta con una gestora experta en inversión temática, CPRAM. Raúl, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Alicia. También contamos con Leonardo López, responsable para Iberia y Latinoamérica de ODDO BHF Asset Management. Buenas tardes, Leo, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Alicia, buenas tardes y muchas gracias a ti, a Fan Society y a ABC por estos eventos. También está en el debate Beatriz Barros de Lis, directora general de AXA Investment Managers para España y Portugal. Un placer tenerte, Beatriz. Buenas tardes. Hola, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y presentamos también a Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders para España y Portugal. Buenas tardes, Inés. Gracias por estar aquí. Hola, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues a todos, muchas gracias por estar esta tarde debatiendo de este tema. Me gustaría comenzar explicando bien el tema del que vamos a hablar durante la próxima hora, las megatendencias y la inversión temática. Las megatendencias son fuerzas estructurales de cambio que tienen profundas consecuencias sociales, económicas y políticas. Pero quiero saber cómo explicaríais vosotros su significado. ¿Qué tiene que tener una tendencia para ser considerada megatendencia y cómo pueden detectarse? Entiendo que no todo vale. Empezamos contigo, Leo. Bueno, Alicia, la verdad que este fin de semana he leído una frase de Yves Saint Laurent, el diseñador, que me ha encantado para responderte hoy. Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno. Y para mí esta frase es perfecta para definir lo que es una megatendencia. Es el estilo, al fin y al cabo. No sé si eterno, pero el largo plazo y el fuerte impacto en la sociedad es lo que para mí define una megatendencia. Has dicho una serie de características que creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Cambios muy fuertes, tecnológicos, de la sociedad en general, que van a acercarnos al futuro. Una megatendencia no es una visión o un deseo, es algo que estamos viendo a día de hoy y que va sin duda a tener sus consecuencias en el futuro. Solo por añadir un poco, creo que hay dos megatendencias claras. Por un lado, las megatendencias sociales, aquellas derivadas de un cambio en el comportamiento, y las megatendencias tecnológicas, aquellas derivadas de avances científicos o tecnológicos. Yo creo que cualquier megatendencia de las que seguro que hoy vamos a hablar, y mucho de ellas, podemos clasificarlas en alguno de estos dos grandes bloques. Inés, ¿qué es para vosotros una megatendencia? Pues es muy difícil de definir. La verdad es que la definición, acotar, ponerle puntas al campo es complicado, pero en cualquier caso una tendencia no deja de ser lo que nosotros estamos viendo claramente que va a perdurar en el largo plazo y que está transformando de alguna manera o bien un sector o bien toda nuestra forma de vida. Suelen tener una pieza angular que normalmente es el ingenio. Del ingenio encontramos la innovación, de la innovación encontramos distintos mecanismos para equilibrar o reequilibrar determinados desequilibrios que vemos en la sociedad y en nuestro entorno, y de ahí es de donde surgen las oportunidades de inversión que nosotros ofrecemos. De manera que es algo bastante complicado de definir, pero para nosotros es una transformación a largo plazo que implica muchos sectores y mucho entorno de nuestra forma de vida. Raúl, ¿cómo lo definirías tú y cómo detectáis vosotros lo que es una tendencia?
Sí, pues un poco en línea con lo que está diciendo y muy de acuerdo con Inés. Es difícil, ¿no? Pero si tuviéramos que asociarlo a una palabra por hacerlo lo más tangible posible, creo que también, Alicia, lo decías tú al principio. Una megatendencia es cambio, y un cambio, vamos a decir, importante. ¿Y cómo dimensionamos o cuantificamos cuánto de importante tiene que ser? Pues obviamente tiene que ser estructural, tiene que ser inevitable, tiene que ser imparable y desde luego tiene que perdurar y perdurar en el tiempo, ¿no? Y luego yo creo que también es muy importante desde el punto de vista del lado del inversor, bueno, que sea sujeto a que se vehiculice, a que se genere un universo de inversión que sea invertible y que, oye, que permita acceder o generar rentabilidades recurrentes en el tiempo, ¿no? Entonces, por diferenciarlo de una moda, pues una moda inmediatamente sabemos que son plazos más cortos, que no es lo suficientemente sólida para mantenerse en el tiempo y, desde luego, cuando empiezas a arañar o tratar de construir un universo invertible de inversión, pues realmente, bien porque no hay tamaño, bien porque no hay un número definido de compañías, bien porque, en definitiva, no puedes construir y diversificar una cartera, pues inmediatamente lo puedes tachar y le puedes poner la etiqueta de una moda y realmente, pues ahí estamos menos interesados. Nosotros, por darte un dato, en Amundi, en realidad en CPR, a nosotros nos lleva unos 2 años, ¿vale? Hasta que realmente completamos ese paso. Andamos como 6, 7, 8 meses pues con ayuda externa y con analistas externos tratando de identificar y de cuadrar que esa tendencia estás accediendo a un crecimiento estructural a lo largo del tiempo. Luego observamos, tratamos de definir ese universo de inversión aplicando filtros de liquidez y demás. Y, por último, hacemos un backtesting para ver si, esta idea realmente se traduce en una oportunidad de negocio. Beatriz, vosotros, ¿cómo lo definís? Porque habláis de economía en evolución para identificar empresas que aprovechan los cambios demográficos y tecnológicos en las próximas décadas. Cuéntanos. Bueno, mira, en AXA IM ya hace unos años que empezamos a ver cómo evolucionaba la economía y cómo se iban derivando el crecimiento, el mayor crecimiento hacia unas determinadas compañías, grupos de compañías que estaban englobadas en determinadas temáticas, grandes corrientes que impactaban de una manera muy sustancial a todo ese grupo de compañías, sobre todo derivado por los grandes cambios que han ocurrido en los últimos años en dos vertientes, en la longevidad por un lado y en los cambios tecnológicos por otro. Nuestros gestores identificaron 5 corrientes, 5 temáticas en torno a las cuales se concentra todo el crecimiento, la mayor parte del crecimiento que estamos viendo en la economía. La automatización, todo lo que tiene que ver con robótica, la economía digital, lo que como llamamos nosotros el consumidor conectado, las energías limpias, la tecnología limpia, las sociedades en transición y, por supuesto, la longevidad como temática de inversión. Y para nosotros es fundamental identificar estas compañías, analizarlas, seguirlas, seleccionar aquellas que pensamos que van a beneficiarse más, que tienen más posibilidades de hacerlo bien y ofrecerlas de manera, digamos, empaquetada en un fondo de inversión a nuestros clientes. Perfecto. ¿Y pensáis que la inversión temática es un nuevo enfoque obligado? Porque es verdad que el enfoque por países o sectores podría estar quedándose atrás y ahora hay una mayor tendencia a mirar la inversión por temáticas. ¿Pensáis que esto es así, Inés? Pues mira, Alicia, nosotros en Schroders, más que encontrar que es una nueva forma de invertir, por así decirlo, lo que nosotros lo estamos interpretando como una solución de cara al inversor. ¿Por qué? Porque llevamos, yo creo que ya bastantes años pensando cuánto hay que tener en Europa y cuánto hay que tener en Estados Unidos y no siempre ha salido bien el peso que teníamos en uno o en otro. De manera que, sin para nada desbancar la inversión sectorial, la inversión geográfica, que siempre van a seguir, va a empezar a coexistir esta nueva forma de entender la inversión que está centrada en un tema. Y dentro de ese tema fluyen las regiones, los sectores, los países, etcétera, etcétera, independientemente de la típica distribución de una cartera de cuánto tengo que tener en desarrollados o en emergentes. Así que nosotros no lo interpretamos como algo que digo que desbanque
a la inversión tradicional, sino que ha venido a acompañarla y a dar una solución a los inversores. Beatriz, ¿estás de acuerdo? Mira, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que llevamos, como dice Inés, muchísimos años seleccionando los valores en renta variable en que invertimos muy centrados en la clasificación geográfica o sectorial. Pero lo que ha ocurrido en la economía en los últimos años es que casi todas las compañías han emprendido una estrategia de globalización muy fuerte. Muy pocas empresas ya, pequeñas, medianas o grandes, me da igual, están ya solamente generando sus beneficios en su país de origen. Esto realmente no es así, no refleja la realidad. Y por otra parte, muchísimas empresas también han empezado una diversificación interna, lo que llamaríamos una diversificación multisectorial, con lo cual es muy difícil clasificar una empresa dentro de un sector determinado porque muchas veces su actividad se extiende a lo largo de muchas tendencias. Entonces pensamos que es mucho más cercano a la realidad empezar a pensar con un enfoque temático donde vas a encontrar compañías que van a seguir o se van a beneficiar de un mismo recorrido temático que en esa clasificación antigua que es sectorial o geográfica. Al final lo que queremos es descubrir en una fase temprana dónde queremos invertir y aprovechar todo el recorrido que tienen esas temáticas en las próximas décadas. Leo, ¿estás de acuerdo en que la inversión temática es una nueva forma de inversión, algo a largo plazo y que no es una moda? Yo diría que es una nueva manera de expresar una forma de inversión que muchos gestores activos llevamos haciendo en nuestras carteras tradicionales muchísimo tiempo. Pero esta nueva manera de expresarlo o incluso de empaquetarlo en productos, en fondos, tiene ventajas para el inversor, sin duda. Se me ocurren dos principales. Por un lado es ayuda al cliente, al inversor, a entender mejor la tesis de inversión de esa cartera. Y la segunda es que ayuda a alinear el objetivo de inversión del cliente con el horizonte temporal, que muchas veces cuesta. Entonces, en ese sentido, sí que es una nueva manera de expresarlo. Pero ya te digo, los gestores activos, tradicionalmente en nuestras carteras, hemos seguido este tipo de identificación de tendencias futuras. Raúl, ya nos has comentado antes que lejos de ser una moda, a veces tardáis 2 años en identificar una tendencia. ¿Crees que esto es una estrategia a largo plazo que no tiene nada que ver con una moda pasajera? Sí, no, totalmente de acuerdo además con lo que se ha dicho. Es decir, es un complemento idóneo a la gestión tradicional que hemos visto hasta ahora. Nosotros activamente recomendamos que no es una o la otra, sino que es un complemento estupendo a la gestión más tradicional, ¿no? Porque decíamos al principio, pues es una manera de acceder a tendencias estructurales de crecimiento independientemente del ciclo económico, que yo creo que eso además es importante. Pero luego, al mismo tiempo, también yo creo que añadiría 2 o 3 ideas que también es importante cuando uno accede a través de la gestión temática. Y es, muchos de los fondos temáticos tienen un componente importante de ISR, ¿no? De inversión socialmente responsable o inversión de impacto. De forma que no solo accedes a rentabilidades, decíamos antes, recurrentes en el tiempo, sino que es que además incorporas pues rentabilidades desde un punto de vista social, medioambiental o de buen gobierno corporativo o incluso de impacto, un poco en línea con esos objetivos que probablemente luego hablaremos de desarrollo sostenible de la ONU. Luego, por otro lado, aparte del acceso a inversión socialmente responsable, yo creo que también es importante la sencillez, ¿vale? Algo que a veces las gestoras hemos pecado, es decir, se trata de un tipo de gestión fácil de contar y sobre todo fácil de entender. Y eso es algo que permite acercarla de una manera mucho más ágil, mucho más rápida. El inversor final se ve inmediatamente identificado, algo que quizá con la inversión más tradicional pues en ocasiones es más complicado. Y yo creo que eso se aterriza o tiene sentido, fijaos, en los últimos 4 meses, hasta el mes de abril, si analizamos los flujos después de toda esta crisis, la renta variable, vamos a decir, más tradicional, pues bueno, hemos visto salidas en Europa, salidas netas en lo que es la gestión más tradicional, ¿no? Europa, Estados Unidos y demás. Mientras que en la gestión temática, a pesar un poco del camino tan difícil que hemos visto en los mercados, hemos asistido a entradas netas durante el primer trimestre y algo que se ha consolidado
en el mes de abril, ¿vale? Creo que, por dar un dato sin marear mucho, hasta unos 15.000 millones en toda Europa han entrado en gestión temática en los primeros 4 meses del año. Con lo cual, y por volver al inicio de tu pregunta, categóricamente sí, la inversión temática está aquí para quedarse y desde luego nos va a dar muchas alegrías, seguro. Creo que la sencillez es un rasgo que merece la pena destacar. ¿Entendéis que es apta para cualquier tipo de inversor? Y para dejarlo bien claro, ¿es lo mismo invertir en megatendencias que invertir en sectores? Leo. Hombre, muchas veces, y creo que lo decía algo, bueno, lo hemos dicho alguna vez, se habla indistintamente, ¿no?, de inversión en megatendencias o de sectores, y en eso probablemente las gestoras y los equipos de marketing tengan parte de la responsabilidad. Y yo creo que hay que tener bastante cuidado con esto. Fondos que se reclaman megatendencias y que en realidad son sectoriales, porque eso tiene implicaciones en cuanto al riesgo, la concentración, la beta que pueda tener la apuesta. Bajo mi punto de vista, una megatendencia es algo mucho más transversal que la inversión en un solo sector. Si bien es cierto que un gestor sectorial puede tomar ideas de esa megatendencia, y pongo un ejemplo en una de las megatendencias de las que más se habla tal vez, como puede ser el cambio en los hábitos de consumo. Está claro que a día de hoy no consumimos igual que lo hacíamos hace unos años y probablemente no consumiremos igual que en el futuro. Ya no solo vamos al supermercado o a la tienda a hacer la compra, sino que cada vez utilizamos otras metodologías. La economía de plataforma en la que vivimos, ¿verdad? Esa economía que pone en contacto directo al vendedor con el comprador y que crea un efecto de red. Un efecto en el que cada vez hay más compradores, cada vez hay más vendedores, cada vez hay más productos, cada vez hay mejor experiencia de cliente y la rueda vuelve a empezar. En esta megatendencia se puede invertir en un fondo sectorial inmobiliario, por ejemplo, que sería comprar empresas logísticas en detrimento de, por ejemplo, centros comerciales, o un fondo bancario favoreciendo, pues, no sé, medios de pago respecto a bancos comerciales. O se puede invertir en un fondo de megatendencias, que puede invertir, además de en estas compañías, en otras compañías más vinculadas, como pueden ser ejecución de riesgo de crédito para asegurar las transacciones, en centrales de reserva online, etcétera. Con lo cual, la megatendencia tiene un sector mucho más transversal que afecta a compañías de distintos sectores, a diferencia de un fondo sectorial. Inés, ¿estás de acuerdo en esa diferencia entre las megatendencias y la inversión sectorial? Bueno, es que la línea es muchas veces complicada de definir. Como explicaba Leo, yo creo que correctamente. Nosotros también creemos que muchas tendencias están tan asociadas a un sector que es muy difícil no asociarlo. Pensemos en la salud y la parte tecnológica, como nos ha ayudado, y lo hemos tenido este ejemplo en esta crisis sanitaria que hemos vivido a la hora de el telediagnóstico, tener al médico como en una plataforma, o por no hablar de otra cosa, cómo se puede imprimir en 3D un corazón. Es decir, que es muy difícil separar en algunos casos un sector, como en este caso el tecnológico, de esa tendencia y esa evolución. Pero desde luego que hay que sesgar un poco para no caer en que un fondo sectorial sea un fondo temático, porque muchas veces la temática engloba más sectores y es acoge un poquito más de oportunidad. Perfecto. Es verdad que el horizonte de inversión también a la hora de optar por estas estrategias entiendo que es más a largo plazo. ¿Pensáis que se puede decir que es un tipo de inversión menos oportunista al buscar sacar beneficio de tendencias más estructurales? Beatriz, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que sobre todo si ponemos el foco en las tendencias, en las temáticas que se derivan de la tecnología, ahí claramente el enfoque tiene que ser a largo plazo, estructural y nada táctico. Por definición, los inventos tecnológicos, una vez que se lanza un producto, hay una fase muy larga hasta que esa compañía tecnológica se consolida y empieza a monetizarse y empieza a generar flujos de caja y beneficios en última instancia. Pasan muchos años. Como ejemplo famoso es Twitter, que en el año 2018 por primera vez, en el primer trimestre, reportó beneficios. Pero es que llevaba 12 años en los que no había generado beneficios. Se había lanzado el producto, habían pasado por la fase de la inversor sobreilusionado, luego la gran decepción,
luego ya la meseta de empezar a crecer a ritmo moderado y por fin ya la consolidación. Lo que quiero decir con esto es que si determinados sectores, como puede ser la economía digital o la robótica o todos aquellos que se apalancan fuertemente en la tecnología, necesitamos un periodo de maduración muy largo y por lo tanto ahí la paciencia y la prudencia son claramente los dos grandes consejos que hay que tener para verdaderamente aprovechar ese crecimiento y esa expansión que van a tener, si son compañías buenas, que obviamente ahí necesitas gestores buenos que sepan detectarlo. Y aunque estamos hablando de tendencias estructurales que por lo que contáis no cambian a medio plazo, ¿veis que hay una evolución a la hora de hablar de grandes temáticas de inversión? Por ejemplo, hemos pasado de hablar de temas como la urbanización al tema del cambio climático, que ahora domina un poco la escena, y quizá ante el efecto de la crisis del coronavirus, ahora hablamos mucho de la salud, la tecnología. Inés, ¿cómo lo ves? ¿Hay una evolución? Bueno, pues mira, Alicia, nosotros creo que más que haber una evolución o dejar de haber una evolución, es dar a conocer las oportunidades que existen en determinadas temáticas. Y te digo por qué. Parece que el cambio climático se puso de moda, perdonad la expresión, pero es la forma coloquial para decirlo, cuando empezó a salir en prensa todo lo que ha estado saliendo, sobre todo en los últimos años y sobre todo desde el 2015 con el Acuerdo de París. Pero nosotros lanzamos una cartera de cambio climático en el 2007. Es decir, ya éramos capaces y fuimos capaces de detectar que había una tendencia que iba a evolucionar en el tiempo, que se iba a alargar en el tiempo y que bajo nuestro punto de vista iba a ofrecer oportunidades de aprovechar esas pequeñas compañías que iban a ser las ganadoras de esta situación. Por lo tanto, más que las megatendencias evolucionen, lo que creo que estamos haciendo es dar a conocer dentro de una megatendencia las distintas tendencias o subtendencias que también se tienen que aprovechar, porque dentro de cambio climático podemos encontrar energías limpias, dentro de energías limpias podemos encontrar vehículos que no contaminen, es decir, luego podemos ir rizando un poco el rizo hasta ir a la temática más escueta. Pero más que estén evolucionando, yo creo que es que nosotros estamos trabajando para traerle al inversor la facilidad de poder conocer en profundidad no solo la tendencia más generalizada, sino todo lo que hay por debajo. Raúl, ¿tú cómo ves esta evolución en las megatendencias y la inversión temática? No, yo creo que parece que algo que acaba de salir, pero efectivamente hemos andado mucho. Nosotros, fíjate, nosotros en Amundi, en realidad en CPR, que es nuestra boutique de gestión temática, lanzamos hace 11 años un fondo de envejecimiento de la población, ¿no? Y luego ya en el 2016 lanzamos un fondo centrado puramente en disrupción, en compañías disruptivas, y desde ahí hemos ido añadiendo otras como nutrición, otras como alimentación, educación, acción climática o desigualdades sociales. Por supuesto que toda esta crisis sanitaria ha acelerado, ha empujado o va a seguir empujando el desarrollo de nuevas tendencias. Y yo creo que, fijaos, nosotros ahora llevamos hablando 2 o 3 meses dentro de la casa de alguna que probablemente no nos la tienen que contar, porque todos la estamos viviendo en primera persona, ¿no? Lo que nosotros llamamos la nueva economía doméstica, vamos a decir. Y ahí metemos muchas cosas que son familiares, ¿no? Es decir, desde, por supuesto, el teletrabajo, desde, por supuesto, lo que es la telemedicina, desde todos los que tenemos niños, lo que es el colegio a distancia, pero pasando también por consumo, por supuesto, las compras online, todo lo que es los contenidos, la música, el cine, el juego. Es decir, estamos seguros que esta crisis sanitaria, que el COVID, lo que va a actuar como un disruptor más y va a acelerar, digamos, la presencia de nuevas tendencias y entre ellas, insisto, pues yo creo que la de esta nueva economía doméstica, yo creo que no nos la van a tener que contar porque la hemos vivido desde el inicio. Luego hablaremos más en profundidad de esa tendencia de la nueva economía doméstica. Leo, ¿tú crees que los eventos de corto plazo, como la crisis que hemos vivido ahora, pueden hacer cambiar el foco en las megatendencias, generar nuevas o acelerar algunas que ya estaban ahí?
Nosotros en Oddo BHF, antes de esta crisis que acabamos de vivir, teníamos 3 grandes megatendencias identificadas. Por un lado, el cambio climático, un planeta más verde y más sostenible. Por otro lado, el cambio tecnológico, y aquí muy de la mano de la inteligencia artificial. Y por último, un cambio demográfico, el crecimiento de la generación millennial. Lo que ha hecho esta crisis del COVID-19 tal vez sea acentuar alguna de estas tendencias. Y hemos visto 4 principales que se han visto acentuadas. Por un lado es más ESG, más inversión social responsable, con especial foco en la S y en la G. Nos hemos dado cuenta de lo importante que son las personas, ¿verdad? Y lo importante que es el gobierno corporativo. Infraestructuras más sostenibles. También más tecnología. Lo hemos visto, la digitalización, este tipo de conferencias que hacemos ahora online, herramientas colaborativas que antes se usaban, pero no tanto como las usamos a día de hoy. También el tercer pilar que hemos visto es menos globalización, la guerra comercial por un lado, pero también la reasignación de recursos estratégicos a lugares más próximos. Tal vez cobre importancia a partir de ahora. Y por último, un consumo diferente. Y lo decía Raúl, compramos mucho más online de lo que lo hacíamos. El e-commerce, incluso para gente como yo, un poco antigua en ese tipo de cosas, en la crisis del COVID, pues hemos convertido en auténticos enganchados a comprar online. Con lo cual, estas 4 tendencias son las que hemos visto acentuadas. No son nuevas, pero sí se han acentuado mucho gracias a un evento singular como el COVID. Perfecto. Beatriz, ¿crees que esta crisis ha acelerado algunas tendencias que ya estaban ahí, como decía Leo? Yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que este ha sido realmente un catalizador, un acelerador de tendencias que estaban ahí. Y pongo un ejemplo muy, muy fácil y muy claro, que es lo que llamamos nosotros economía digital o el consumidor conectado, que es un término muy ilustrativo. Es verdad que los hábitos de consumo por Internet, de utilizar plataformas para ver vídeos o series, ya estaban ahí, ya las usábamos. Hacíamos ya videoconferencias, pero de repente, la verdad es que casi de la noche a la mañana, ese hábito ya lo tenemos tan asumido, ha funcionado tan bien, ha sido tan sorprendente cómo hemos podido vivir sin salir de casa gracias a la tecnología y a la digitalización, que sin ninguna duda esto está aquí para quedarse mucho tiempo. Ha cambiado no es que haya cambiado los hábitos, pero los ha arraigado en muy poco tiempo. Todo lo que está en torno a al tener que estar recluidos en casa, entretenernos en casa, hacer ejercicio en casa, comprar desde casa, trabajar desde casa, toda nuestra actividad en un solo lugar, pero accediendo a múltiples países, espacios, servicios y bienes. Y a mí me parece perfectamente claro que esto ha sido un gran acelerador. Perfecto. Luego vamos a hablar de todas esas ideas que vais mencionando, pero para que quede claro, a la hora de trasladar todo esto en las carteras de inversión, este tipo de oportunidades, ¿dónde pueden encontrarse? ¿Se pueden encontrar solo en empresas cotizadas en bolsa o se pueden aprovechar otro tipo de activos como deuda o activos ilíquidos? No sé si nos podéis poner algún ejemplo, Leo. Bueno, sin duda, tanto comprar acciones de manera directa, fondos que compren acciones, fondos de renta variable, comprar activos reales, private equity, pueden ser opciones como tú has comentado. A mí me gustaría aquí hacer un comentario respecto a una idea para solventar alguno de los problemas que muchas veces, o de los problemas, o de las críticas que se hacen a los fondos de megatendencias, que habitualmente son fondos de renta variable, fondos de bolsa, tradicionalmente con una beta elevada, y probablemente por ello muy poco diversificados. Pues bueno, una idea para mitigar este riesgo es 2 cosas. Por un lado, combinar distintas megatendencias y por otro, empaquetarlos en fondos balanceados, fondos mixtos que combinen tanto renta variable como renta fija para mitigar ese riesgo, para mitigar esa beta que pueda tener un fondo tradicional. Y nosotros tenemos desde hace más de 15 años fondos que hacen esto. Nuestra gama Polaris hace precisamente eso. Apostar por 4 megatendencias de largo recorrido: digitalización, envejecimiento de la población, cambios de hábitos de consumo y crecimiento de la clase media, especialmente la emergente, y los empaquetamos en productos mixtos con 4 perfiles de riesgo: moderado, balanceado, flexible y dinámico, para adaptarse a las necesidades del cliente.
Con esta idea sencilla, porque no es descubrir la rueda precisamente, pero no es una solución que suele estar a mano del inversor. La tenemos y le damos una vuelta a poder estar expuesto a bolsa, pero con el colchón de la renta fija, poder estar expuesto a estas megatendencias de largo recorrido, pero con una exposición a renta fija que permita modular ese riesgo. Creo que es interesante aclarar este punto, que podemos aprovechar esta oportunidad de inversión con más activos. Pero en las carteras en concreto, a la hora de invertir de forma temática, ¿qué pensáis que aporta? ¿Estamos aportando exposición al crecimiento que ofrece un tema en concreto? ¿Estamos buscando más rentabilidad, diversificación? ¿Qué pensáis que son los puntos fuertes al invertir en megatendencias, Beatriz? Bueno, para nosotros englobamos las temáticas, las tendencias dentro del estilo crecimiento, es decir, compañías que tienen mucha mayor capacidad de aprovechar el crecimiento por los bienes o los servicios que producen a lo largo del tiempo y versus una gestión mucho más de búsqueda de compañías baratas, ¿no? O sea, aquí realmente estamos buscando compañías de crecimiento que van a aprovechar el crecimiento debido a que son capaces de producir o de desarrollar algún bien o algún servicio único y que se van a posicionar, por tanto, frente a la competencia de una manera mucho más ventajosa. Entonces, ese es el nicho o el terreno en el que nos movemos. Para nosotros es claramente una forma de diversificar, de aprovechar ese crecimiento a través de compañías de una manera muy transversal en múltiples sectores y muchas geografías y, evidentemente, la rentabilidad, porque donde está el crecimiento, en última instancia, eso se traslada a generación de rentas, de flujos de caja y beneficios. Inés, ¿qué buscáis vosotros al invertir en megatendencias? Yo creo que todo el mundo cuando invierte lo que está buscando es rentabilidad. No a cualquier precio. Vamos a tener, yo creo que por eso, pues entre todas las gestoras, las que estamos hoy aquí y tantas otras, hemos conseguido generar una gama de productos de inversión lo suficientemente amplia para que todo el mundo encuentre exactamente lo que está buscando. Pero cuando se están buscando megatendencias, yo creo que se está intentando capturar una idea magnánime, es decir, una idea, por así decirlo, inabarcable de un solo tiro, para conseguir una rentabilidad. Es decir, al final lo que está buscando un inversor siempre es recibir ciertos retornos que nosotros, gestoras, les podamos proporcionar de la mano de nuestras carteras. Nosotros lo que intentamos hacer es centrar mucho y acotar mucho los temas que estamos tratando dentro de una cartera para que se sepa qué es lo que estamos ofreciendo cuando se compra o se invierte en uno de nuestros fondos. Nos parece que es muy importante que quien esté invirtiendo en una de nuestras carteras comprenda que si estamos invirtiendo en cambio climático vamos a tener determinadas compañías y el por qué vamos a tenerlas, para acotar un poco esa delimitación que ya hemos comentado antes, que hay veces que es complicada tanto sectorialmente como geográficamente. Y como digo, hay carteras para todos los colores, de manera que los inversores yo creo que podrán encontrar multitud de ideas y de oportunidades de inversión. Pero yo creo que el origen de toda inversión, y si no, pues me estaría equivocando, es generar rentabilidades positivas a los inversores. Es la rentabilidad, pero también lo pregunto porque al ser tendencias de largo plazo, igual puede ayudar la inversión temática a gestionar mejor los riesgos y la volatilidad. No sé qué piensas, Inés. Pues qué duda cabe que cuando nosotros alargamos el plazo nos permitimos un viaje un poquito menos preocupado durante los movimientos del mercado. Lo hemos vivido recientemente con la crisis del COVID-19. Los mercados se cayeron. Tengo que decir que todos los índices o todas las carteras sostenibles se han comportado extraordinariamente mejor que las no sostenibles. Por lo tanto, la sostenibilidad ha tenido un premio en esta crisis y ha sido más fácil capear el temporal cuando tu horizonte está en el 2040 o en el 2030. Si tú lo que tienes es un vencimiento a finales de este año, pues se te lleve un trimestre por delante el mercado, pues es mucho más difícil. Entonces, volatilidad y riesgo es muchísimo más fácil de gestionar cuando alargamos el plazo y que, de hecho, es nuestra recomendación, alargar plazos.
Perfecto, pues tenemos claras algunas de las ventajas y esto os lanzo la pregunta un poco a los cuatro. ¿Es mejor invertir en megatendencias mediante gestión activa o pasiva? ¿Son posibles ambas? Porque, bueno, Amundi, por ejemplo, Raúl, ahí tenéis ETFs temáticos. ¿Es posible? ¿Es mejor hacerlo de una manera o de otra? Bueno, yo creo que es un poco parecido a cómo abríamos la respuesta es parecida a cómo abrimos la sesión, ¿no? Es decir, para nosotros las dos bondades que señalábamos antes, ¿no? Cuando accedemos a la inversión temática son perfectamente aplicables vía en formato activo o pasivo. Es decir, tanto la diversificación como, en definitiva, la rentabilidad son atributos que estamos obteniendo perfectamente vía gestión activa o gestión pasiva. Nosotros, por ejemplo, en Amundi hemos hablado hasta ahora de un poco del abanico de temáticas que tenemos en la casa dentro de lo que es gestión activa, pero también en gestión pasiva pues accedemos a ETFs tipo Smart Cities o inteligencia artificial que, insisto, pues arrastran los mismos beneficios un poco que la gestión activa, con lo cual yo creo que son lo mismo, perfectamente complementarias. Leo, ¿gestión activa o pasiva? Yo como disclaimer, trabajo en una casa de gestión activa, con lo cual mi respuesta va a estar sesgada sí o sí. Pero bueno, yo creo que, creyendo sinceramente que ambos tipos de inversiones, la pasiva y la activa, son compatibles y tienen sentido en cualquier cartera, partiendo de esa premisa, sí que confío mucho en la gestión activa y en su capacidad de generar alfa, en la buena gestión activa. Con lo cual, sin duda, ambas son compatibles, pero si eres capaz de identificar a un buen gestor activo, va a ser mejor optar por él para obtener una extra de rentabilidad. Beatriz. Bueno, yo también trabajo en una gestora de gestión activa y estoy muy, muy sesgada, pero creo que además es bastante intuitivo que para gestión temática, para todo lo que son fondos de tendencias y que son, digamos, un poco más específicos, yo creo que es intuitivo que la gestión activa debería aportar más, porque sobre todo con aquellas relacionadas con tecnología, que al final son muchas, porque la tecnología al final es el caldo de cultivo que permite que existan muchas de estas tendencias o temáticas, y saber discernir, saber analizar y seleccionar y eliminar las malas de las buenas es tremendamente importante, porque por el camino se caen muchas empresas. Y apostar por más probabilidad de ganadores en la activa, yo pienso. Perfecto. Inés, ¿algún apunte sobre gestión activa o gestión pasiva? ¿Qué voy a decir yo? Que Rodes es una casa de gestión activa. Pues ya lo han apuntado. Sobre todo cuando hay más dispersión, como es el caso actual, nosotros creemos que la gestión activa puede aportar mejores oportunidades. Pero en cualquier caso coincido en que las dos estrategias, las dos maneras pueden coexistir. Perfecto. Vamos a hablar ahora ya mucho más en concreto de megatendencias. Os pido que me digáis cada uno rápidamente una mención. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las temáticas de inversión más potentes en la actualidad? Inés. Nosotros vemos una línea de fondo que es el cambio climático. Nos parece que lo mires por donde lo mires te va a afectar. Y la otra es todo la que sería la tendencia de la sostenibilidad, es decir, todo lo que va a mover la sostenibilidad nos parece que engloba muchísimo, es otra megatendencia y nos parece que ahí también merece la pena al menos tenerlo en cuenta. Perfecto. Beatriz. Nosotros nos decantamos mucho hacia todo lo relacionado con la economía digital, donde ha habido, como ya he mencionado antes, mucha evolución, mucho desarrollo y creo que es un momento de enorme trascendencia para la economía digital. También nos gusta mucho la robótica, todo lo que es automatización, tanto en el mundo de la industria como en la salud, como en muchísimas empresas. Y por último, la longevidad, porque creo que también es una tendencia que va a tener un impacto tremendo en muchísimas empresas muy, muy diferentes. Leo, una mención muy rápida. ¿Cuál es el top de temáticas que tú ves ahora mismo? Bueno, estando muy de acuerdo con Beatriz, yo creo que hay una que tal vez esté un peldaño por encima, sin quitarle méritos a esas, que es la inteligencia artificial. Y te voy a dar 3 razones para ello. Por un lado, la inteligencia artificial es una revolución silenciosa que acaba de llegar a nuestras vidas, que está ya muy presente en nuestro día
pero que va a transformar cualquier sector de la economía y cualquier industria. En segundo lugar, es una metatecnología. Hablamos mucho de tecnologías, digitalización, robotización, blockchain, un montón de tecnologías, pero la inteligencia artificial está presente en todas ellas. Y por último, el crecimiento. Hablamos de crecimientos de la tecnología de aquí a los próximos 10 años a un ritmo de un 10%. La inteligencia artificial va a crecer, según Gartner, una consultora americana dedicada a tecnología, la inteligencia artificial va a crecer a 25% por año. Por estos tres factores, revolución silenciosa, metatecnología, crecimiento, creo que la inteligencia artificial es una temática ganadora. Perfecto, luego profundizamos un poco más en el tema. Raúl, ¿cuáles son las grandes tendencias para ti? Pues mira, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Beatriz y lo que ha dicho Leo. Y yo eso lo englobaría o lo agregaría en lo que nosotros llamamos disrupción o compañías disruptivas, entendiendo como tal, bueno, pues aquellas que, bueno, pues que cambian el orden, rompen las reglas, ¿no? Cambian el orden establecido de las cosas y, bueno, pues creando un nuevo mercado o transformando uno ya existente, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues podemos pensar en muchos sectores, pues, en fin, hablamos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de compras online, en fin, de multitud de cosas, ¿no? Pero yo si tuviera que darle un titular sería claramente la disrupción. Perfecto. Vamos a empezar hablando de la megatendencia de salud y biotecnología, un poco por qué es lo que marca la actualidad por la crisis del coronavirus. Es verdad que es un sector defensivo y que se ha puesto un poco pues, de moda ante el actual entorno. ¿Cómo aprovecháis vosotros las oportunidades en este sector y por qué tipo de compañías apostáis en este entorno? Beatriz. Bueno, nosotros la forma que tenemos de abordar esta temática es de una manera muy amplia. Tenemos una estrategia, una temática que definimos como longevidad, que engloba muchos puntos a lo largo de la vida madura de las personas. Me refiero a que no solamente aborda aquellas compañías que están desarrollando fármacos o algunas soluciones de salud, sino que realmente vemos todas aquellas compañías que se van a beneficiar de que las personas vayan a vivir mucho más tiempo, ¿no? Y va desde el comercio, los hábitos de consumo de las personas mayores, hasta evidentemente las residencias de la tercera edad, pasando por múltiples subsectores, si queréis. Lo bonito de tener este enfoque tan amplio es que al final acabas teniendo una cartera mucho menos volátil y donde el gestor tiene capacidad también de moverse entre un subsegmento o una subtemática y otra. Es cierto que, bueno, ahora hablaremos más en profundidad de la temática en sí del envejecimiento de la población y que muchas temáticas están cruzadas, como el tema de la salud y el envejecimiento, pero centrándonos en salud y biotecnología, Leo, ¿ahí veis vosotros alguna oportunidad en concreto? Pues no sé, en farmacéuticas que puedan sacar vacunas, en firmas de diagnóstico, dispositivos médicos, ¿veis oportunidad en el sector de salud? Bueno, en nuestros fondos tradicionales, los más conocidos tal vez en el mercado español de renta variable, tienen bastante peso en el sector salud y sin duda hay oportunidades y vemos oportunidades en el sector tecnología médica, etcétera. Pero me gustaría vincularlo con el foco de la jornada de hoy, que es la inversión temática y la utilización de la inversión temática para apostar por ello. Y lo relaciono con mi respuesta anterior, ¿verdad? En la que te decía que la inteligencia artificial era tal vez mi favorita dentro de las megatendencias, porque está muy presente en el mundo de la salud. Y la inteligencia artificial está expuesta a las tres grandes áreas que mencionas, en grandes farmas, en biofarmas, en el sector de la medtech. Y te voy a poner algunos ejemplos. El primero de ellos es cómo la inteligencia artificial da respuesta al COVID-19. Pues por un lado está presente en el desarrollo de tratamientos y vacunas con grandes farmas, Roche, Sanofi, haciendo ensayos clínicos bien avanzados. Por otro lado, en el lado de los respiradores tan necesarios en un momento de la pandemia, ¿verdad? Compañías americanas como Medtronic o Philips en Europa
utilizan mucho la inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Y en tercer lugar, las pruebas, los tests tan necesarios para volver a la nueva normalidad. Pues allí Roche o la americana Danaher están utilizando mucho la inteligencia artificial. Otro ejemplo de inteligencia artificial relacionada con salud es en el mundo de la oncología. Los que tenemos ya alguna edad hemos crecido viendo cómo el cáncer era la gran pandemia, ¿verdad? Que se cobraba millones de vidas cada año y prácticamente veíamos muy difícil que tuviera una solución y una cura. Si a día de hoy estamos más cerca de ver una posible solución, es en buena medida, y entre otras muchas cosas, pero al desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial dentro del campo de la oncología está presente a lo largo de toda la cadena de valor. Desde la prevención, tenemos a la farmacéutica Merck, que a través de su molécula Keytruda pues hace muchos avances en el tratamiento de la inmunoterapia. No es tanto curar como sino inmunizar al paciente. El problema que tiene en la aplicación de esta molécula es que no sirve ni para todo el mundo ni en la misma dosis. Merck utiliza inteligencia artificial para determinar los pacientes, el grado que se puede aplicar. En el campo de la medicación tenemos laboratorios que están haciendo partnerships con startups que utilizan la inteligencia artificial para simular la reacción que los pacientes van a tener a la aplicación de distintas moléculas. Y por último, en el tratamiento, una vez que el cáncer no se ha podido prevenir, una vez que no se ha podido hacer nada, hay que extirpar, hay que erradicarlo. Y aquí, a través de la radioterapia. Y aquí hay empresas muy potentes que, gracias a la radioterapia, utilización de software movido por inteligencia artificial, están muy presentes. Con lo cual, salud, mucho desarrollo de la mano de la inteligencia artificial exponencial. Gracias, Leo. Son muy buenos ejemplos de cómo se cruzan todas estas temáticas. Quería volver ahora al tema del envejecimiento de la población y las tendencias demográficas, porque bueno, la población mayor de 65 años, que hoy está en torno a 900 millones de personas, llegará a 1.400 millones en 10 años y a 2.100 en 2050, y estoy citando un documento de Amundi. Raúl, ¿cómo crees que se puede aprovechar esta gran tendencia, la Silver Economy, más allá de los temas sanitarios? Tenéis vuestro fondo, el Silver Ace, que ha cumplido 10 años. ¿Qué oportunidades aprovecha? Sí, efectivamente. Yo creo que es un poco el ejemplo de libro, ¿no? De escuela, de efectivamente una tendencia imparable, ¿no? Lo que es el envejecimiento de la población. Y a la hora de construir un fondo con esta temática, yo creo que también es interesante, o la primera lucha que teníamos cuando empezamos a contar este fondo es que inevitablemente se asociaba a temas más de, pues bueno, farmacéuticos o de cuidados médicos, cuando en realidad, pues bueno, nosotros vamos un paso más allá y lo que también incorporamos es, pues bueno, estamos hablando de un segmento de la población que, bueno, pues está en el momento de su vida con mayor, vamos a decir, poder, o disfrutan de su mayor poder adquisitivo y tienen unos hábitos de consumo muy específicos, ¿no? Que, pues bueno, por ahí yo creo que es una manera interesante de poder capitalizar y sacar partido de ello. Es decir, estamos hablando que, bueno, cuando las personas que se acercan o están ya en edad de jubilación, pues son las personas que consumen mucho ocio, tienen tiempo libre, van a restaurantes, hacen viajes y demás, tienen la oportunidad de por fin comprarse algún auto, pues ahora que ya sus hijos están independizados o están en las universidades, sus hipotecas están pagadas y demás. Son también conscientes, pues bueno, que el tema de las pensiones pues es algo que cada vez está más entredicho, con lo cual, bueno, pues todo lo que sea entidades que sean capaces de gestionar pensiones, pues nosotros consideramos que deben de formar parte de este universo. En definitiva, cuando hablamos de envejecimiento de población, no hablamos que también de cuidados médicos, de tecnologías robóticas asociadas a la medicina, hablamos por supuesto de farma, pero también todo ese abanico que engloba esos hábitos de consumo de un segmento, insisto, que se encuentra en su época con mayor capacidad de poder gastar, de poder adquisitivo, con lo cual, bueno, ya que es una faena hacernos mayores, bueno, pues por lo menos que saquemos rentabilidad de ello. Beatriz, apuntabas tú también antes algunas de esas necesidades de las generaciones de mayor edad. No sé qué áreas veis vosotros que presentan más oportunidades dentro de esta temática. Sí, bueno, la verdad es que son múltiples
y muy variadas y muy relacionadas con el consumo de las personas no tan mayores. Pero es verdad que el perfil de una persona que tiene más de 65 años, más de 60 años incluso, se distingue por un mayor poder adquisitivo, no hay ninguna duda. Las personas que ahorran suelen tener más de 50 años y al final acaban gastando ese dinero que han ahorrado a lo largo de su vida. Y ahí entraría toda la industria del asesoramiento financiero, por ejemplo. A medida que entras en la fase de desacumulación de riqueza, necesitas un apoyo, un asesoramiento, indudablemente, y también en las últimas fases, que es cuando más, en las últimas fases de ahorro, que es cuando realmente se produce el mayor ahorro. Esa idea, ese subsector dentro de la longevidad nos gusta mucho. Evidentemente nos gusta mucho todo el consumo relacionado con el ocio, los viajes, los animales de compañía. Es una industria que nadie podría pensar la cantidad de millones que mueve en el mundo. Y luego todo lo relacionado ya con asistencia y sanidad. Y ahí vas desde los centros de día, centros asistenciales, residencias de personas mayores y toda la fase hasta que al final llegas a los hospitales, incluyendo también los hospitales y donde hay tratamientos mucho más cercanos y específicos para tratamientos de enfermedades propias del envejecimiento. Es decir, que es una perspectiva muy amplia en la que van a estar, donde hay muchísimas compañías, donde hay una diversidad enorme y todas ellas tienen como corriente subyacente el atender, el dar bienes y servicios a esa población de mayor edad. Perfecto, es muy amplio, es verdad, y entiendo que se puede aprovechar tanto en el mundo desarrollado como en los países emergentes, porque bueno, en China los jubilados pasarán de suponer el 10 al 25% de la población en 15 años. Inés, te pregunto, en Schroders, que además tenéis mucha inversión en el mundo emergente, ¿cómo aprovecháis esas oportunidades? Pues mira, centrándonos en inversión temática, nosotros parte de las oportunidades que nos ofrecen los países emergentes, por ejemplo, es el trasvase de los pueblos a las ciudades. De manera que las carteras que están destinadas a seleccionar esas ciudades que cada vez van a ofrecer más potencial, nos parece que es una forma de aprovechar el sector inmobiliario dentro de una tendencia que es el trasvase de ciudadanos de un sitio a otro. Así que, como hemos dicho al principio, ya no es tanto en emergentes o desarrollados, sino dentro del universo que estamos analizando, que es global, cómo estamos viendo las oportunidades centradas en determinadas temáticas. En el caso, por ejemplo, de emergentes, se me ocurría un poco la de las ciudades. Perfecto. Otra gran tendencia que vemos, que ya hemos comentado, el tema de la disrupción, las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, todo lo relacionado con lo digital. Hemos pasado el confinamiento, como habéis dicho, pegados a las plataformas de ocio, comprando por internet, pidiendo comida a domicilio, trabajando desde casa gracias a la tecnología. ¿Cómo ha acelerado el coronavirus esta mega tendencia que ya habéis comentado un poco? Raúl, hablabas del desarrollo de la nueva economía doméstica y el impulso durante la pandemia. ¿Qué oportunidades en concreto ves ahí? Bueno, yo creo que, por supuesto, bueno, primero decir que la disrupción no es un término, a lo mejor, que en nuestro sector que de repente hemos aprovechado y ha salido con todo esto de COVID, ¿no? La disrupción siempre ha existido, es decir, el cambio y la aceleración, simplemente que ahora, a raíz de cambios demográficos, revolución tecnológica, cambios climáticos o el propio COVID, lo que está haciendo es acelerarlo y hacerlo mucho más presente, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos antes de esas compañías disruptivas que lo cambian todo y generan nuevos mercados con soluciones más ágiles, más rápidas, más sencillas y más baratas, pues ahora mismo es un poco a lo que nos estamos enfrentando. Y yo creo que la definida como nueva economía doméstica, pues es un muy buen ejemplo, ¿no? Y ahí, por dar 4 ejes básicos a la hora de hablar de teletrabajo, pues yo creo que todos, y mira, este es un muy buen ejercicio, justo lo que estamos haciendo ahora, es decir, todos estamos utilizando numerosas aplicaciones de videoconferencias y al mismo tiempo y en paralelo, esto es algo que hemos visto la semana pasada entre nosotros, algunos hemos tenido, como nosotros, problemas en descargárnoslas en el ordenador, pues por un tema de ciberseguridad, ¿no? Con lo cual, pues bueno,
el teletrabajo lleva asociado otros subcampos que la disrupción pues un poco va unido. Pero hemos hablado también de la telemedicina, ¿no? o de la teleasistencia. Es decir, nosotros, yo mismo o con mi familia hemos llevado al niño al médico vía digital, ¿no? Y le han hecho un diagnóstico, y le han tomado la temperatura, el ritmo cardíaco, y le han hecho un propio diagnóstico. Por daros un ejemplo, hay una aplicación china, se llama The Good Doctor, que solo en el periodo desde febrero hasta abril, en 2 meses, ha tenido más de 1.200% de incremento en número de descargas. Y como eso, pues podríamos bombardear y aburrir a todos nuestros, en fin, toda la gente que está conectada de manera permanente. Es un tema que da para hablar muchísimo. Leo, has hablado de la inteligencia artificial aplicada mucho al tema sanitario, pero entiendo que también aquí hay oportunidades. Sin duda, me preguntabas cómo integrábamos estas tecnologías disruptivas. Nosotros en ODVHF lo que hemos hecho es utilizar esta disrupción, que es sin duda la inteligencia artificial, para evolucionar nuestra forma de invertir. Nosotros somos una gestora de activos tradicional, con nuestros equipos de inversión basados en París, en Frankfurt, en Düsseldorf, que normalmente lo que habíamos hecho hasta día de hoy era, de una manera fundamental y a veces cuantitativa, analizar compañías, elegir a las mejores y hacer ese bottom-up stock picking que decíamos. De esta manera, invertir en una megatendencia de futuro de carácter totalmente global, como es la inteligencia artificial, era muy complicado para nosotros o poco creíble. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, aprovecharnos de esas limitaciones que teníamos para sacar provecho de ello. Y utilizamos inteligencia artificial. Fuimos a buscar un proveedor de Big Data que fuera capaz de hacer para nosotros un screening del universo de compañías para intentar identificar aquellas compañías en el globo más expuestas a la temática de inteligencia artificial. Hicimos ese partnership con ese proveedor, intentando, a través de un algoritmo de Machine Learning, buscar las compañías en el planeta Tierra, compañías de más de 500 millones de capitalización, que tengan, gracias a la utilización de inteligencia artificial en sus procesos, la capacidad de generar valor para sus clientes y para sus accionistas. Es un algoritmo que va a hacer un análisis semántico, va a buscar palabras, va a hacer un análisis de sentimiento, va a buscar que la noticia de hoy se convierta en el precio de mañana y va a hacer un análisis de tendencias para identificar en cada momento aquellas 300 compañías en el planeta Tierra más expuestas o que más valor van a generar gracias a la inteligencia artificial. Y con ese universo ya lo pasamos a nuestro modelo cuantitativo tradicional con el que hemos mirado a los ratios financieros, ¿verdad? Esta manera de invertir o integrar la inteligencia artificial en nuestro proceso de inversión nos da un alcance antes impensable. Este algoritmo analiza 4 millones de datos cada día. Eso sería técnicamente imposible por muy grande que fuesen nuestros equipos de inversión. Leer tantas noticias, almacenarlas y mucho menos interpretarlas. Con lo cual, hemos utilizado, como te decía, la inteligencia artificial para evolucionar nuestra forma de invertir. Perfecto. Y Beatriz, ¿vosotros en qué sectores dentro de toda esta tendencia de tecnología y digitalización destacáis como ganadores? Porque además un tema relacionado en el que invertís con fuerza es la robótica, la automatización. No sé qué sectores tenéis más en cuenta dentro de estas áreas. En el campo de la economía digital sí que, digamos que clasificamos las empresas por 3 grandes bloques, que además viene muy a cuento porque creo que nos ha dado la razón estos últimos meses y lo que ha ocurrido, ¿no? En primer lugar, todo lo relacionado con el comercio electrónico, donde no solamente nos fijamos en aquellas compañías tipo Amazon, o grandes plataformas que facilitan la compra y venta por Internet o grandes supermercados, etcétera, donde hemos visto, por cierto, que aquellos que ya habían incorporado Internet de forma anteriormente, anticipándose a todo esto, son los que han acabado siendo ganadores, ¿no? Sino también todas aquellas compañías que ayudan, que facilitan las transacciones digitales. Por ejemplo, compañías como PayPal o como Global Payments, que facilitan y que permiten que se hagan de una manera muy fiable y muy rápida los pagos. Luego, un segundo capítulo sería todo lo relacionado con lo que ha ocurrido estando en casa, es decir, todas las redes sociales,
todas las plataformas de entretenimiento, los juegos online, los videojuegos, todo esto que ya todos conocemos bien. Es otro gran grupo de compañías que se han beneficiado enormemente de toda la tendencia y de esta temática, ¿no? Y por último, el teletrabajo. El teletrabajo que todos hemos experimentado seguro y que ha permitido que compañías que ya se habían anticipado y ya habían lanzado soluciones para centralitas, soluciones para permitir la comunicación entre los empleados, compañías que habían desarrollado programas para poder aprovechar la nube. Todas estas compañías son las que entran en este último grupo y en las que también tenemos puesto el foco. Esto sería en cuanto a economía digital, pero también me has preguntado por la automatización, la robótica. Sí, muy breve. Capítulo parte. Y me puedo extender muchísimo porque me parece verdaderamente apasionante. Tenemos ahora mismo en el mundo hay unas 500.000, hay una demanda de 500.000 robots al año y se estima que en los próximos años vamos a llegar a los 4 millones. Es decir, que esto ya es totalmente imparable, es una industria con un crecimiento exponencial y, sobre todo, en la que el desarrollo tecnológico está avanzando tan rápidamente que hay muchísimos sectores que antes no utilizaban robots y que ahora están ya incorporándolos desde hace años y de una manera masiva. Por ejemplo, las operaciones mediante un robot o aquellos trabajos que requieren una precisión enorme y donde el robot colabora mano con el humano. Es decir, aplicaciones que hace poco eran de ciencia ficción, pero ya están ahí, ya las tenemos. Perfecto. Pero me puedo extender mucho más si quieres, ¿eh? Lo sé, pero quiero que dediquemos unos minutos a hablar de cambio climático, porque no podemos cerrar este foro sin hablar de este tema. La NASA ha reportado que desde 2001 hemos vivido 16 de los 17 años más cálidos registrados desde finales del siglo XIX y quiero preguntaros cómo podemos, como inversores y con una inversión temática, ayudar a parar todo el riesgo climático. Inés, yo creo que ahí vosotros sois muy fuerte. ¿Nos podéis contar algunas ideas que tenéis de inversión? Pues efectivamente, Alicia, nosotros llevamos, como he comentado al principio, desde el 2007 con esta cartera centrada en cambio climático, que lo que intentamos es dividir en 5 subsectores las oportunidades que nos ofrece esta temática, que serían energías limpias, recursos naturales, transporte eficiente o transporte limpio, bajas emisiones y eficiencia energética. A través de esas 5 subtendencias, lo que intentamos es aprovechar las compañías que se están adaptando ya a la nueva regulación del cambio climático o aquellas que están desarrollando las próximas necesidades a las que nos vamos a enfrentar una vez que nos digan que se acaba el coche, que se acaba la calefacción de las casas como antiguamente teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es una cartera muy global que desde nuestro punto de vista hemos vivido muchas megatendencias, pero hay una que lo engloba todo, porque sin planeta no va a haber ni disrupción, ni inteligencia artificial, ni nada de nada, y esa es la del cambio climático, en la que sí o sí vamos a ver cómo hay una profunda transformación en nuestro modo de vida. Muchas gracias, Leo. Vosotros sé que estáis en este tema incluso con activos y líquidos, que tenéis un fondo de impacto de private equity. En 30 segundos, ¿nos puedes contar un poco? Sí, bueno, partiendo de la base de lo que ha comentado Inés, que es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI, la emergencia climática, la gestión de los residuos. Y esto genera muchas oportunidades que van mucho más allá de invertir en un parque de energía renovable ya bien establecido. Hay temas como el software y los servicios de soporte, la movilidad eléctrica, las smart cities, la economía circular, la reutilización de los residuos, que son temas donde el private equity está muy bien posicionado, porque ya hay fondos dedicados a cada uno de estos subtemas, tanto por los grandes nombres en el mundo del private equity, como por inversores más pequeños, profesionales que se han lanzado a esta aventura de una manera más emprendedora. Nosotros estamos levantando activos para un fondo de private equity que se llama Environmental Opportunities, oportunidades medioambientales, que busca crear una cartera diversificada, tanto a nivel geográfico, es una cartera global y que tenga en común estos retos medioambientales de los que se enfrenta el planeta y la sociedad, con 2 objetivos, como te decía, diversificación
y generar un impacto. De hecho, buscamos contribuir positivamente a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Perfecto. Muchas gracias, Leo. No quiero cerrar esto tampoco sin hablar de educación, que sé, Raúl, que querías comentar un poco que ahí vosotros en Amundi veis oportunidades y, bueno, ¿desde qué perspectiva lo concibes como una gran tendencia también para la inversión? Por favor, breve. Nada, muy breve. Hombre, nosotros pensamos que la educación es uno probablemente de los principales retos de este siglo, ¿no? Junto con el cambio climático. O sea, de manera inmediata te digo que favorece el crecimiento, reduce las desigualdades, provoca bienestar en general y, en definitiva, constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Nosotros lo que pensamos es que todo eso es claramente identificable, se puede acotar dentro de un universo de inversión y es un vehículo donde es invertible, ¿no? Y nosotros lo que hablamos es de un fondo de educación, CPR Education, que lo que básicamente invierte es 3 pilares básicos. Uno, en todo lo que son contenidos para educación primaria, secundaria, universidades, gente ya en edad laboral. Segundo, uno más de herramientas, ¿vale? Es decir, todo lo que son plataformas y todo lo que son software para el desarrollo de todos esos contenidos. Y una tercera línea, que serían infraestructuras y servicios. Infraestructuras desde un punto de vista, pues, universidades, colegios, guarderías y demás. Y todos los servicios que van asociados, pues transporte, catering, todo este tipo de cosas. Es un poco una de las tendencias que nosotros dentro de la casa, junto con lo que es la disrupción, señalamos que para los próximos años que realmente hay que tener en cuenta y donde existen muy buenas oportunidades. Perfecto. Y os pido a todos una mención muy rápida de dónde creéis que pueden venir nuevas ideas de inversión temática. No sé si vuestra gestora prepara el lanzamiento de algún fondo nuevo. Muy rápidamente y solo mencionar. Ahí, Inés, ¿qué dirías? Bueno, nosotros en los últimos 10 años hemos lanzado 9 carteras, así que la verdad es que creo que hemos cubierto toda la gama que teníamos prevista. Perfecto. Beatriz. Nosotros hemos sacado recientemente tecnologías limpias, que entronca mucho con lo que habéis estado hablando el resto de los ponentes, y lo que llamamos sociedades en transición, que es la emergencia de nuevas clases medias, sobre todo en Asia, y con unas demandas y unas necesidades que requieren compañías que puedan hacer frente a toda esta demanda tan enorme. Perfecto, Raúl. Nosotros hemos lanzado recientemente un fondo que permite, o que persigue, mejor dicho, reducir las desigualdades sociales a nivel global, porque a través de ellas vemos que arrastra, pues, un poco lo que hablamos antes, una subida en el crecimiento económico, en el bienestar y redunda en unos beneficios, no solo en términos de rentabilidad, sino sociales e incluso consiguiendo algunos de los objetivos que están incluidos dentro del programa de la ONU. Perfecto. Leo. Pues nosotros, gracias a este motor de inteligencia artificial que hemos descubierto como un motor clave para generar ideas, lanzamos nuestro primer fondo de inteligencia artificial utilizando la inteligencia artificial hace 1 año y medio y lo vamos a utilizar para nuevas temáticas. Ya tenemos un fondo de millennials, está a punto de venir uno sobre inversión verde y va a ser, al fin y al cabo, gracias a este motor, nos va a dar la oportunidad de explotar muchas tendencias que vendrán en el futuro, sin duda. Perfecto. Voy a hacer 2 preguntas muy rápidas que nos llegan a través de nuestro chat, tanto en el registro como ahora en directo. Nos preguntan si solo pudierais elegir una tendencia ganadora en la que invertir, ¿cuál sería? Inés, te la mando a ti. Nosotros, cambio climático. Clarísimamente y brevemente. Nos preguntan también cómo explicamos el decepcionante comportamiento de algunas temáticas que hasta ahora lo estaban haciendo bien, como el agua, sobre todo si se comparan con otras que lo están haciendo muy bien, como la robótica. Beatriz, por alusiones, para ti. Bueno, pues yo creo que tampoco hay que pensar que el comportamiento de las temáticas es una línea recta. Aquí hay momentos en los que se van a comportar mejor, otros peor, pero en el tiempo lo importante es que sí que vaya a haber una línea creciente y que vamos a ver resultados a todo aquello que hemos estado explicando a esta hora. Pero sí que es verdad que hay algunas tendencias que son muy, muy, muy específicas, como puede ser el agua,
donde a lo mejor no hay un número muy elevado de compañías en las que invertir. Mientras que en robótica, que es por lo menos la forma en que nosotros enfocamos este tema, es una temática muy amplia, donde hay muchas compañías invertibles, donde hay muchas compañías que tienen pureza como para poderla considerar como compañía dentro del sector robótica, y eso nos permite también capear mejor la volatilidad, porque podemos diversificar más. Yo creo que eso podría ser la explicación. Perfecto. Os voy a cortar aquí porque podríamos seguir hablando de este tema muchísimo más tiempo, pero podemos continuar el debate en redes sociales. Me gustaría despedirme agradeciendo de nuevo a los participantes en este segundo foro de ABCI Fund Society, a las gestoras que nos han apoyado en esta iniciativa, Oddo BHF Asset Management, Amundi, Schroders y AXA IM. Muchas gracias, Beatriz, Inés, Leo y Raúl, por habernos acompañado esta tarde otra vez, y por supuesto a los que desde sus casas nos han seguido, muchas gracias. Y bueno, ya se lo adelantamos en el anterior foro, recuerden que Fund Society tiene un acuerdo con EFPA España, según el cual la asistencia a estos webinars ayudará a la recertificación de sus titulaciones. Ahora EFPA tiene ya colgado un test correspondiente a los temas que hemos tratado en este evento, y si lo superan tendrán una hora de recertificación. Desde aquí les convoco al próximo foro, que será el próximo 13 de julio y en el que seguiremos debatiendo con expertos. En este caso hablaremos de inversión sostenible y ESG. Muchas gracias y hasta entonces.